El trabajo es un bien social, es el único mecanismo de liberación del ser humano, que cada uno pueda proveer dignamente a su sustento y al de los suyos, que pueda proveer a la educación de sus hijos, que se puedan construir así sociedades más armónicas, con menos desigualdades a través del trabajo. Pues ¿qué está ocurriendo en España? Compañeras y compañeros, amigas y amigos, diga lo que diga el presidente del gobierno, cada vez trabaja menos gente. Esto es un drama. Baja el paro, sí, ¿sabéis por qué? Bajan 2.000 personas. Porque cada vez hay menos gente en España, se están yendo fuera. Y porque los que no tienen empleo se desaniman y cuando les hacen la pregunta en la encuesta de población activa o van al sistema estatal de empleo, ya no se apuntan. Pero ¿qué es lo importante en una sociedad? El número de personas que trabajan. ¿Y cuánta gente hay trabajando hoy en España? ¿Cuántos ocupados hay? Menos que en el trimestre anterior. 1.200.000 menos que cuando el señor Rajoy llegó al gobierno. Tenemos los mismos ocupados hoy que en el año 2002. Claro, en el 2002 en España había 40 millones de habitantes, hoy hay 47. Es decir, los mismos ocupados tienen que atender a mucha más población. Los mismos ocupados tienen que pagar a 2 millones más de pensionistas que en el año 2002. Los mismos ocupados tienen que pagar mucho más educación y sanidad que en el año 2002. Por lo tanto, el índice de medición del éxito de una sociedad está en el número de personas que trabajan. Y aquí cada vez trabaja menos gente. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede estar satisfecho de ello? Es más, yo no le voy a atribuir toda la responsabilidad de lo que ocurre a Mariano Rajoy. No, yo soy una persona razonable. No se la puede atribuir toda la responsabilidad de lo que está ocurriendo y de esta crisis al actual presidente del gobierno. Sí se le puede atribuir errores que ha cometido, y muy graves, y la insensibilidad que está mostrando ante una situación tan grave como esta. Hasta que no haya más gente trabajando y cotizando, no saldremos de la crisis. No importan los datos de paro. Por supuesto importa mucho la gente parada. Pero el dato concreto, el 25, el 24, el 23, es una ratio entre el número de activos y el número de puestos de trabajo. Si baja el número de activos, bajará el número de parados, pero no estará mejor la sociedad, porque no habrá más gente trabajando. Y ese es el principal problema que debería estar en el corazón de las políticas públicas y privadas en España y en Europa. Y no lo está. Yo sé que esta crisis ha sido devastadora. Y es una crisis que se ha generado más allá de nuestras fronteras. Una crisis, como sabéis, del sistema financiero. Por cierto, por una razón. Porque con su poder consiguieron que los gobiernos, que las instituciones les dejaran actuar sin control ninguno. Eso que se ha llamado la desregulación. Consiguieron aplicar a la vida pública ese principio que ellos defienden, de que el ser humano solo está interesado en su éxito personal y en la consecución de los mejores objetivos personales para el mismo. Lo consiguieron y dijeron a los poderes públicos, dejarnos, que haremos las cosas a nuestra manera y multiplicaremos la cesta de los panes y los peces. Conseguiremos que crezca la economía. ¿A base de qué? A base de una tremenda especulación y a base de unas actitudes erróneas que nos han llevado a esta gravísima crisis. Donde hay un elemento todavía mucho más grave, todavía en mi opinión mucho más grave que la falta de empleo, siendo esta terrible, y es cómo están aumentando las desigualdades. Fijaros, hace solo 30 años, en los países avanzados, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, los países que forman parte de un organismo que se llama OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hace 35 años, el 1% de los más ricos, de los más adinerados en esas sociedades, en la media de todas ellas, disponían del 10% de la renta nacional. Ya estaba bien, ¿eh? El 1%, el 10%. ¿Sabéis de cuánto disponen hoy ese mismo 1%? Del 25%. Es algo brutal. Es exactamente la misma proporción de lo que ocurría en Estados Unidos en los años 1928, 1927, 1928, antes del terrible crack del año 1929, que se produjo por eso, por el aumento de las desigualdades. Igual que está ocurriendo ahora. El 1% de esa población
se hace con el 25% de la riqueza total. Y la clase media trabajadora, esa clase media que floreció después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a las políticas keynesianas y a las políticas socialdemócratas, gracias a las políticas de distribución de la riqueza, esa clase media trabajadora, en la mayoría de los países, Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, incluso en Alemania, el salario por hora trabajada ha caído un 10% en estos últimos 35 años. Es decir, que con lo mismo que ganan, pueden comprar un 10% menos. Es verdad que se vive el que tiene empleo razonablemente bien, pero la distribución de los recursos, de los efectos del crecimiento económico se ha hecho de forma absolutamente regresiva. Y esto es cruel, porque pone en cuestión la suerte de millones y millones y cientos de millones de seres humanos. Porque las desigualdades son un obstáculo al crecimiento económico. Y tenemos que dar la batalla para conseguir que las administraciones, la de España, la de la comunidad autónoma, los ayuntamientos, aunque aquí sé que lo hacen, como nos ha demostrado Pedro en su intervención, en Europa, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos entiendan, lleguen a entender que de nuevo hay que volver a los valores que nos permitieron tener los mejores años de crecimiento económico y distribución de la riqueza en el mundo, que fueron los tiempos entre guerras y después de la Segunda Guerra Mundial, donde se aplicaron políticas de redistribución, porque cada vez hay más evidencias empíricas y se está analizando por diversas escuelas de economistas de que el aumento de las desigualdades no solo provoca enormes males sociales, no solo eso, sino que además es un obstáculo para el crecimiento económico. El otro día Barack Obama, al que desgraciadamente su parlamento no le deja, después que el Congreso de Estados Unidos, dominado por los republicanos, no le deja hacer políticas de redistribución, aunque él quiere, el otro día recordaba en un extraordinario discurso cómo en los países con más desigualdades las recesiones son más frecuentes. Y es verdad, es un dato empírico, matemático. Uno va, estudia lo que ha ocurrido y eso es lo que sucede. Y recordaba el presidente de los Estados Unidos, en los países, cuando aumentan las desigualdades, aumentan también, simultáneamente, al mismo tiempo, aumenta la inestabilidad y se invierte menos. Es decir, los que tienen que invertir, cuando ven que se produce ese aumento de las desigualdades, invierten menos. En los países en que aumentan las desigualdades, los mercados se segregan. Hay un mercado para ricos, pero que por mucho que tengan, no pueden gastar tanto como la inmensa mayoría, y otro mercado para los demás, donde en las economías modernas, en las cuales el consumo representa el 70% del total de la actividad, si los grandes consumidores, que somos toda la gente normal, perdemos capacidad adquisitiva y consumimos menos, obviamente la economía irá peor. Cuando aumentan las desigualdades se invierte menos en educación. Y cuando aumentan las desigualdades, los poderosos, los que se hacen con ese 1% de la tarta, imponen sus recetas, imponen la defensa de sus privilegios, que son obstáculos al crecimiento económico. Una vez le preguntaron a un empresario, ¿tú qué prefieres? Ese empresario iba a ir a invertir, un empresario español, a África, a un país de África emergente. ¿Tú qué prefieres? ¿Que en ese país al que vas a invertir haya un 0,1% de ultrarricos, como solía ocurrir en el pasado, con muchísimo dinero, pero que son el 0,1% de la población? ¿O prefieres que haya una gran clase media de personas que tienen empleo, que tienen oportunidades? ¿Qué es mejor para tu empresa? Me dijo, lo segundo, que haya mucha gente trabajando y que haya mucha gente con posibilidades de comprar mis productos. Y le dije, pues esa es una política socialdemócrata, socialista. Me dijo, no, yo soy de derechas. Digo, tú sí, tú ya sé que eres de derechas, pero incluso a ti que eres de derechas, la política de redistribución te conviene para la mejora de tus perspectivas económicas. Y están aumentando mucho las desigualdades. En términos sociales es devastador. En términos sociales aumenta la conflictividad, aumenta la criminalidad, aumentan los problemas. La gente vive peor. Todos, vive menos años, vive con más inseguridad, vive con más problemas. Por lo tanto, no solo por razones sociales, sino también por razones económicas, no conviene
que aumenten las desigualdades. Y sí conviene que haya pleno empleo. Y sí conviene que haya políticas diferentes para conseguir el pleno empleo. Os decía que tenía una profunda amargura, porque hace 2 días, releyendo un texto de un clásico de la economía liberal, conservador, el padre de la economía moderna, Adam Smith, un inglés que escribió en el siglo XVIII. Repito, era conservador, era liberal conservador, no tenía nada que ver con los movimientos progresistas. ¿Sabéis lo que escribió? Ya entonces decía, a ver si recuerdo más o menos la frase, ya entonces decía él, decía, la disposición a admirar e incluso adorar a los ricos y a los poderosos, mientras se descuida la suerte de los que tienen más dificultades y están en la pobreza, es la fuente de la corrupción moral de nuestros sentimientos. Eso decía Adam Smith. Fijaros lo que decía. O sea, lo decía un conservador. Y hoy hemos llegado a esa situación que incluso él la rechazaba. Es la fuente de la corrupción moral de nuestros sentimientos, decía un pensador de la economía conservador, de la economía clásica. Le parecía insufrible esa situación. ¿Qué diría hoy cuando pudiera apreciar lo que está ocurriendo? Que lo que sí critico a Rajoy es que en una situación de dificultad ha empeorado la condición de los trabajadores españoles, haciendo una reforma laboral tremenda, que lo único que está consiguiendo es abrir la puerta del despido y cerrar la puerta de la contratación. Yo suelo decir que el edificio laboral tiene 2 entradas. La entrada, 2 puertas. La puerta del trabajo, de la entrada, de la contratación, y la puerta de salida del despido. Pues aquí solo se ha abierto la puerta del despido. Que los salarios de los españoles cada vez están cayendo más. Bueno, los de la mayoría. Porque los del IBEX, esos que cotizan en bolsa, las grandes empresas del IBEX, los miembros de sus consejos de administración, sus directivos, cada vez ganan más. Y le dije en un desayuno el otro día, Pepe, a uno de ellos muy importante, le dije, que además es de mi provincia, no daré más datos, le dije, se te debería caer la cara de vergüenza. Me dijo, ¿por qué me dices eso? Digo, te lo digo porque es intolerable que tú, que prestas servicios en tu empresa de forma regulada, me los prestas a mí, que no puedo elegir a otro prestador del servicio. Yo no tengo la capacidad, estamos hablando de un monopolio natural, una empresa eléctrica era en concreto, yo no tengo la capacidad de elegir a otro suministrador, por tanto tengo que comprarte a ti la luz necesariamente, que en un momento de tantas dificultades para la humanidad, para la sociedad española, con un paro tan brutal, con una situación tan dramática de pobreza infantil, con una situación tan dura como esta, ¿a ti no te da vergüenza cuando vuelves a casa que del año 2010 al 2011 te aumentaran tu retribución un 10%, de 5 millones de euros a 5 millones y medio, y del 11 al 12 de 5 millones y medio a 5.800.000, y del 12 al 13 a 6 millones y medio de euros, y del 13 al 14 a 7 millones de euros? Pero ¿qué categoría moral? ¿En qué categoría moral te mueves? Se lo dije así. Me dijo, no, yo soy un profesional muy cualificado. Digo, ¿y los demás? ¿Y los demás? Esos son los problemas que tenemos que corregir. Esas son las situaciones que son intolerables. Una reforma laboral que reduce, por tanto, los salarios, que favorece el despido, y una política que solo piensa en que el país puede salir adelante degradando sus condiciones, devaluando sus condiciones, cuando había que hacer lo contrario, cuando había que invertir un poco más en educación. Sé que hay pocas posibilidades, pero un poco más. Cuando había que invertir en una economía diferente. Sabéis que las empresas que más exportan y las que tienen más dimensión, las más grandes, son las que mejor pagan a sus trabajadores. Son las que mejor pagan a sus trabajadores. Por tanto, ese mito de la derecha clásico de que para competir mejor hay que rebajar las condiciones salariales es mentira.